¿no? O sea, cuál es la mejor forma para hacerlo, de qué me podía ayudar, qué tipo de cosas podrían funcionar. Y pues al final adoptó esta forma. Son 30 preguntas. Y pues obviamente estas 30 preguntas, por supuesto que sí surgen un poco de esto que estaba hablando ya hace un tiempo aquí, pero también son consecuencias de conversaciones que tuve con 5 profesionales que están interesados en las artes, aunque no todos ellos trabajan directamente en las artes. Me parecía relevante también que este diagnóstico no estuviera focalizado específicamente en Toluca, entonces pues estas personas con las que estuve platicando no son ninguna de hecho de Toluca. Uno de ellos trabaja aquí, pero pues no es de aquí, entonces también tiene como un acercamiento distinto a la ciudad. Y pues me importaba también como ver cuáles eran sus preocupaciones como del mundo actual relacionado con el arte y la cultura, ¿no? Como que ellos qué sentían que pasaba ahorita, qué cosas les preocupaban, qué cosas pues no querían que siguieran pues avanzando. Y pues entre eso fue que empecé a subdividir las categorías de lo que después se convirtió en este cuestionario. Esos post-its que están por allá son justo como las categorías que no es nada sencillo trabajar para cultura. Sin embargo, estoy muy consciente de que estoy, digamos, en el área de los más privilegiados porque de hecho tengo un trabajo en cultura, pero a la vez son trabajos bastante precarios, ¿no? En mi caso, trabajar para Secretaría de Cultura Federal pareciera que es algo que, pues bueno, ¿no? Ya tienes como un poco más de seguridad, un poco más de, no sé, estatus si quieres, pero pues en realidad es un trabajo absolutamente precario, ¿no? Y eso es a los que nos va bien. Por otro lado, pues también hay mucha conversación en torno al cambio climático, ¿no? O sea, también sí, por un lado, sí diversidad, sí accesibilidad, sí generar un discurso más amplio con otras comunidades, pero preguntándonos que quién sostiene esto. Por un lado, sí, son trabajadores precarizados, ¿no? Pero por otro también hay consecuencias ecológicas que no podemos solamente perder de vista porque pues, son las artes y a las artes se les perdona todo, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, justo en crisis como la que estamos viviendo ahorita ya en esta pandemia, nos damos cuenta de que pues, nadie es inmune a esto. Y no podemos tomarlo como un tema que dejamos de lado hasta que viene y nos explota en la cara, ¿no? Seamos o no trabajadores de la cultura. Entonces, de alguna manera esa área está ahí y existe, pero pues, no se aplica solo pues, para nosotros como interesados o trabajadores de la cultura, sino pues, para todo el mundo, ¿no? Y todavía más de fondo tiene que ver con cosas como, bueno, ¿y qué papel juega la tecnología? ¿No? Sí, por un lado, la tecnología viene a salvarnos aparentemente a todos y a optimizar el trabajo, y a mejorar las condiciones de vida, y a darnos una alternativa, por ejemplo, en estas crisis climáticas en donde podremos comunicarnos porque tenemos internet, pero pues esto también está conectado a su vez con el cambio climático, con la precarización laboral de otros individuos, con también tener pues todo un grupo de gente, específicamente hombres blancos, que desarrollan estas tecnologías y que por supuesto pierden de vista las necesidades de aquellos que no son hombres blancos. Desde cuestiones que tienen que ver con privacidad y seguridad, hasta cuestiones que tienen que ver con la precarización del trabajo con sus mismas tecnologías, ¿no? Y finalmente, por esta otra esquina, igual en este nicho súper oscuro, está todo lo que tiene que ver con, bueno, ok, ya nos dimos cuenta de estos problemas, ¿quién los resuelve? ¿A quién le compete resolver eso? ¿A nosotros? ¿Es una estructura más de fondo? Si esa estructura es mucho más de fondo, ¿a quién nos acercamos? ¿No? ¿A quién le decimos, oye, esto no funciona, está mal, hay que cambiarlo? Y si se puede o no se puede, ¿no? También tiene que ver con quién financia este tipo de espacios culturales. Por un lado, muchas veces es el gobierno, pero por otro lado también son entidades privadas. ¿Quiénes son esas entidades privadas? ¿Cuál es su interés en ser partícipes de esta conversación con la cultura y las artes? Claro, lo más sencillo, lo menos opaco, ¿no? Es pensar que muchas de estas fundaciones deducen impuestos para sus compañías, ¿no? Claro, es algo que existe, que es una realidad y que por supuesto que no es un invento, que les da estatus, ¿no? Que les da de alguna manera como esta perspectiva de ser una compañía comprometida socialmente, ¿no? De que podrían estar apoyando otro tipo de proyectos, sin embargo están ahí viendo por las artes, ¿no? Pero también hay otras cosas un poco más difíciles de desentrañar, por ejemplo, cuando hay empresas que contaminan muy fuertemente al ambiente, apoyando la cultura y las artes. Les vamos también como a condenar esto porque pues, le dio todos pesos, ¿no? A un proyecto artístico. Entonces, pues son preguntas que por supuesto son mucho más de base y creo que ninguna de estas tiene realmente una solución. Pero
Lo que sí se puede hacer es empezar a analizar pues, cuál es el sentir común, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre este tipo de cosas, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos que está pasando? ¿No? Muchas veces pues, podrá ser una opinión no profundamente informada, pero pues, esas opiniones son también pues, las de aquellos que pues, les interesa ser parte de este tipo de conversaciones. Entonces, de hecho, son quienes pudiéramos proponer o pensar al menos en otro tipo de estructuras y estrategias para que esto no siga perpetuándose. Pues con esto en mente, la semana pasada lancé ya el cuestionario, se abrió al público, la gente vino, dio sus respuestas y el día de hoy pues voy a presentarles los resultados de lo que contestaron a esta encuesta. Entonces, creo que lo primero es entender quién conforma esta muestra, ¿no? Obviamente no podemos decir que es una muestra clara de la sociedad toluqueña, ¿no? Porque pues, son de hecho grupos muy específicos de gente los que vinieron por acá. En este caso tuvimos un rango de edad mayormente de personas entre 19 a 24 años, seguidos por de 25 a 30, seguidos por de 31 a 45, muy cercanamente de 46 a 61 y unos pocos entre 13 y 18. En género me pareció muy bello porque estaba absolutamente balanceado. Vinieron 32 personas, de las cuales 15 se identificaban como masculino, 15 como femenino y 2 como no binario. Entonces era absolutamente así preciso el balance, ¿no? Fue muy hermoso eso. De ocupaciones, la gran mayoría fueron estudiantes, seguidos por artistas, sorpresivamente seguidos por químicos. Y después tenemos casi una muestra de uno de cada uno del resto, que son abogado, empresario, periodista, financiero, consultor y diseñador. Sí, es una muestra bastante particular. Y en áreas de interés lo que hice fue, como fue un espacio muy abierto a colocar lo que cada quien quisiera, pues las intenté pues mezclar como en áreas generales. Por supuesto que tenemos un área de interés muy común que tiene que ver con las artes, después viene la música, las ciencias y un poco más específico el internet, la gestión, la administración, las finanzas, la familia, la vida y no específico. Esta es la muestra de la gente que vino a votar. De estas 32 personas cabe destacar que no todas contestaron todas las preguntas. Esto tiene que ver con que algunas de estas preguntas estaban dirigidas específicamente a el nicho que pertenece o estudiantes o artistas. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice si alguna vez te han pagado por exponer tu obra. Entonces, claramente, si eres uno de estos 3 químicos que vinieron, pues no van a responder esa pregunta porque no hay relación con la respuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, los resultados, digamos, están más bien mostrados de manera gráfica como esto, para entender hacia dónde va la tendencia de la votación general, pero pues sí vale la pena tener en mente que no votaron en todas, absolutamente todos. Pues bueno, la primera es muy simple, ubicas a la comunidad artística local, estuvo muy parejo entre la gente que dijo que sí y la gente que dijo que no, pero mayormente se dijo que sí, hubo algunas abstenciones. La segunda, ¿consideras que la selección de obra en los museos locales tiene un balance de género? ¿No? Hubo básicamente 29 respuestas que fueron no, 2 abstenciones y un sí. Esas abstenciones seguramente de nuevo será de aquellos que no entienden muy bien quizá o no se han fijado en si eso ocurre o no ocurre, totalmente válido también. ¿Sabes cómo acercarte a los museos para proponer exposiciones y o actividades artísticas? 50% sí, 46.7% no y 3.3% abstenciones. ¿Alguna vez te has sentido discriminado en un museo? Mayormente no. Hay algunos sí y hay algunas abstenciones. ¿Has aplicado alguna beca o financiamiento para producir obra y o realizar actividades artísticas? 70% no, 30% sí. ¿Acudes frecuentemente a los museos locales? Mayormente no. Entonces, pues bueno, es interesante entonces ver las respuestas, porque eso quiere decir que son respuestas que quizás sí pudiéramos considerar que están basadas en la forma en la que se muestran estas exposiciones en línea o en medios, porque si no acuden, pues no es por experiencia 1 a 1, ¿no? ¿Alguna vez te han pagado por exponer tu obra?
75.9% dijo que no, pero hay un pequeño nicho de 24% que dijo que sí, lo cual, pues bueno, da un poco de iluminación a esta área de la precariedad. ¿Consideras que la oferta de exposiciones de los museos locales es variada? No, esa es básicamente la respuesta, ¿no? Un poco de sí y un poco de no sé. ¿Quién es el responsable de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura? En este caso, pues bueno, pudieron haber existido también otras respuestas, sin embargo, estas fueron como las tres que yo planteo como en el cuestionario. Pues principalmente se piensa que son las instituciones culturales, seguido por la comunidad artística y muy cercanamente a la comunidad artística, la iniciativa privada. ¿Quién crees que debería dar valor a una obra? Aquí sí, muy exponencialmente fue el público en general, no las instituciones, no la comunidad artística, el público en general. ¿Consideras que se toman medidas suficientes para mitigar el impacto climático desde los museos? No. ¿Consideras que una exposición, obra o evento llevado a cabo en plataformas digitales es igual de relevante que uno físico o menos relevante que uno físico, ¿no? Bueno, en coronavirus este número creo que aumentará. Pero bueno, sin embargo ya hay una respuesta bastante amplia de la gente que considera que sí, de hecho es bastante relevante, no tiene como exponencialmente un peso menor, lo cual es bueno. ¿Es posible validar la obra de un artista a partir del impacto de este en redes sociales? La gran mayoría dijo que sí, 37% dijo que no, y 6% quizá fue una en la que más personas se abstuvieron de contestar. Simplemente fue como, bueno, no lo sé, ¿no? ¿Consideras que los museos locales son sensibles a los temas sociopolíticos actuales? Mayormente no. ¿Qué vía crees más factible para vivir siendo artista? Las opciones eran vendiendo obra, aplicando a becas o teniendo un trabajo adicional. El 61% de las respuestas fue teniendo un trabajo adicional, seguidas por 25% vendiendo obra y 12% aplicando a becas. ¿Crees que el Internet ha impactado significativamente en la producción de arte? Sí. ¿Conoces las becas y financiamientos disponibles para crear obra y o gestionar actividades artísticas? 46% dijo que sí, 43% dijo que no y 9% dijo que no tenía idea. ¿Alguna vez has sido acreedor a apoyos y o becas para producción de obra, gestión de actividades artísticas? No, muy pocos han sido acreedores a apoyos o becas, a pesar de que las conocen, ¿no? La respuesta anterior es que las conocen. ¿Qué espacio consideras que tiene el mejor contenido de obra y actividades artísticas? Un 70% dijo que los espacios independientes, 13% dijo que las instituciones culturales, 6% dijo que las galerías comerciales y 10% dijo que no tenía idea. Entonces parece que los espacios independientes son los que encabezan, al menos propositivamente hablando, los temas y el tipo de eventos que se realizan en torno a este tipo de cuestiones. ¿Consideras que los museos son espacios seguros? La gran mayoría dijo que sí. Para mí eso fue una sorpresa. Pero la gran mayoría dijo que sí. ¿Consideras que los museos son accesibles para todos? A pesar de que la mayoría dijo que sí, también hay una gran cantidad de personas que consideran que no. Ahora esta pregunta es bastante amplia de responder, porque cuando pensamos en un espacio accesible podemos pensar en algo que va desde su arquitectura, desde, bueno, es un edificio que tiene a lo mejor rampas, elevadores, ¿no? Como de hecho espacios para poder ser navegados por cualquier tipo de persona, pero también tiene que ver con una accesibilidad de contenido, ¿no? ¿Qué tal que es un espacio que primordialmente expone, no sé, obra que tiene una tendencia a hablar de violencia, por ejemplo? Quizá eso no es accesible para todos, porque para públicos más jóvenes probablemente no sea el tipo de obra que acudirá a ver o que le llevarán a ver. Pero también la accesibilidad tiene que ver con a quienes vemos formar parte de estas audiencias. ¿Somos todos? De hecho, somos todos. Es de hecho el mismo tipo de diversidad que vemos cuando vamos en el transporte público o cuando estamos en la calle, pues muy probablemente no. Sin embargo, la tendencia es que se siente como que sí, lo cual de nuevo es positivo para los espacios locales.
¿crees que existen oportunidades suficientes en los museos para promover el arte local? No, principalmente no. ¿Crees que los museos son espacios incluyentes? El 46% dijo que sí, el 40% dijo que no, y el 12% se abstuvo de responder esto. De nuevo, es un poco una pregunta bastante amplia, un poco como lo que sucede con accesibilidad. Incluyente, pues bueno, incluyente para quién, ¿no? Incluyente en cuestión económica, social, religiosa, de género. Incluyente para quién, para niños, adultos mayores, ¿no? De nuevo, es una pregunta que la podríamos ver desde diferentes matices y analizarla desde ahí, y tiene mucho que ver con la forma en la que cada uno de nosotros entiende la palabra incluyente. ¿Sabes de dónde vienen los recursos para mantener un museo no gubernamental? El 84% dijo que no, y solo el 15% dijo que sí. ¿En dónde crees que los curadores conocen la obra de artistas emergentes? Principalmente en redes sociales, seguido por seguido por visitas de estudio, en tercer lugar exposiciones universitarias y varias otras abstención. ¿Consideras que la educación juega un papel esencial para incorporarte al mundo de las artes? Principalmente sí. ¿Dónde crees que un artista tiene mejores oportunidades de desarrollo? 69% dijo que en el extranjero, 21% dijo que en otra ciudad dentro del país y solo 9% dijo que en su ciudad natal. ¿Cuál crees que es el formato ideal para los nuevos museos? Esto también fue una sorpresa para mí. La gran mayoría, ¿no? 31 de 32 dijeron que es un híbrido. Nadie dijo que sería digital y solo una persona dijo que sería físico. ¿Qué área del museo se te hace más importante? Las tres áreas a elegir eran archivo, educación y curaduría, y pues justo en el orden inverso es como se les dio importancia. Primordialmente se le dio importancia a las exposiciones o a la obra seleccionada para ser expuesta, seguido por la educación y seguido por el archivo. ¿Consideras que el museo es un espacio público? El 89% decidió que sí, que de hecho es un espacio público. El 6% dijo que no y el 3% se abstuvo de responder esto. De nuevo, ¿qué pensamos por espacio público? ¿Qué califica como espacio público? Ahora, estas son las 30 preguntas que se hicieron, y si a mí me preguntaran en qué fase iría de poder desentrañar qué sucedió con todo esto, pues les diría que estoy aquí, ¿no? Los datos por sí solos no dicen absolutamente nada, ¿no? Son un montón de información que está condensada en tablas y en gráficas que me pueden dar una idea de cuáles son las tendencias locales, pero en realidad no me están dando información de ningún tipo. Esa información me la dará un poco el conversar, pues porque creen que las respuestas tuvieron estas tendencias, y posterior a analizar estas respuestas, ahora sí podríamos decir que podría haber cierto grado de conocimiento, ¿no? Creo que esto es algo importante a resaltar porque pasa mucho como en el discurso actual frente a los datos, ¿no? Todos son datos, todos son bases de datos, todo es Big Data, ¿no? Pero los datos por sí mismos no hablan, no tienen esa capacidad, y de hecho tienen la capacidad de ser muy manipulables.